Compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosman Moreno, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, y el día de hoy venimos a tocarles el tema relacionados con el matrimonio y divorcio y los instrumentos internacionales que en estos atañen. Este grupo está compuesto por la señorita Maylin Cabarcas, Elsie Rodríguez, Carolay Lechuga, Alexander Lozano, mi persona Rosman Moreno, Joana Quiroga, Rimet Rodríguez y Daniel Velázquez. El matrimonio. El concepto legal de matrimonio ha sido definido por el derecho colombiano como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Esta definición será tenida en cuenta para efectos de calificación de dicha institución a la luz del derecho colombiano, y solo si la situación que se debe analizar se adecua a los postulados de la misma podrá ser tenida en cuenta. Sin embargo, hay que tener presente que existen otras figuras jurídicas, tanto en el derecho interno como en otros derechos, que pueden producir algunos de sus efectos y asimilarse, pero será el juez del foro en última instancia el que dictamine si efectivamente se trata de un matrimonio a la luz del derecho interno. Con respecto a las condiciones de fondo en la capacidad de los contrayentes, esta es la actitud o capacidad para celebrar esta clase de actos. Se halla por lo general sometida a la ley personal o nacional de los contrayentes. En el caso colombiano existe en el momento un sistema dual que la reglamenta. Tenemos el artículo 19 del Código Civil, el cual indica que la capacidad para efectuar estos actos se regulará por la ley personal de quien lo realiza. Sin embargo, el artículo 11 de la Ley 33 de 1992 define tal competencia a la ley del lugar donde se celebra. Cualquiera de los dos tiene validez en el territorio nacional. En Colombia, este requisito está señalado expresamente en el artículo 1502 del Código Civil, el cual indica que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad o acto o declaración y que su consentimiento no adolezca de vicio, que éste recaiga sobre un objeto ilícito y que tenga causa lícita. Por otro lado, el artículo 1503 del Código Civil señala que toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Esta incapacidad puede estar reflejada en la prohibición que hace el mismo artículo 11 de la Ley 33, que determina taxativamente. Sin embargo, los estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio que se hubiera celebrado en uno de ellos cuando se halle afectado alguno de los siguientes impedimentos. La primera, la falta de edad de alguno de los contrayentes. La segunda, el parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o ilegítimo. La tercera es el parentesco entre hermanos legítimos o ilegítimos. La cuarta, haber dado muerte a uno de los cónyuges, ya sea como autor principal o como cómplice, para casarse con el cónyuge supérstite. Y la quinta es el matrimonio anterior no disuelto. El matrimonio en el derecho internacional privado. La Conferencia de La Haya y la Ley 263 de 1983 autoriza que los extranjeros puedan celebrar el matrimonio ante sus respectivos agentes diplomáticos. Pero primero deben cumplirse ciertas condiciones. Primero, por ejemplo, que ella haya sido pronunciada por autoridad competente y de acuerdo con la ley internacional competente y el derecho internacional privado del país que la examina. Segundo, de los tratados que este país tenga suscrito. Tercero, del concepto de orden público interno y un orden público internacional que el Estado atribuya a sus preceptos legales sobre la materia. También que la ley nacional de los contrayentes autorice esa clase de matrimonios, que ninguno de los contrayentes sea colombiano y que el matrimonio contraríe lo dispuesto en las disposiciones ordenales del artículo 140 del Código Civil. Por último, otra condición sería que el matrimonio se inscriba en el registro del Estado Civil dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la celebración. Requisitos para la validez del matrimonio. Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano. El artículo 1 de la Ley 266 de 1938 dice que serán válidos en Colombia los matrimonios celebrados ante los agentes diplomáticos o cónsules de países extranjeros siempre que se llenen las siguientes condiciones. La primera es que la ley nacional
de los contrayentes autoriza esta clase de matrimonios. La segunda es que ninguno de los contrayentes sea colombiano. La tercera es que el matrimonio celebrado no contrae las disposiciones de los ordinales 7, 8, 9 y 12 del artículo 140 del Código Civil y el ordinal segundo del artículo 13 de la Ley 57 en 1887. Y por último, que el matrimonio se inscriba en el registro del Estado Civil dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la celebración. También en el plano internacional tenemos la Convención de La Haya sobre la celebración y el reconocimiento del matrimonio del 14 de marzo de 1978, que aún se encuentra en vigor y que define los requisitos en cuanto a la validez de los matrimonios, y para ello precisa en su artículo 9, empezando, que el matrimonio válidamente celebrado según el derecho del Estado de la celebración o que se convierta posteriormente en válido según dicho derecho se considerará como tal en todos los estados contratantes, a reserva pues de las disposiciones vigentes que tenga cada estado. Y también se considerará igualmente válido el matrimonio celebrado por un agente diplomático o un funcionario consular conforme a su derecho, a condición de dicha celebración que no esté prohibida por el estado que lo esté celebrando. El artículo 10 dice que cuando se haya entregado un certificado de matrimonio por la autoridad competente, el matrimonio se presume válido salvo prueba en contrario. Y en su artículo 11 dice que un estado solo podrá negarse a reconocer la validez de un matrimonio si, según el derecho de dicho estado, uno de los cónyuges en el momento del matrimonio, 1, ya estaba casado, 2, tenía un grado de parentesco de línea directa con su otro cónyuge, o su hermano o su hermana, por consanguinidad o por adopción. 3, no había alcanzado la edad mínima para contraer matrimonio ni obtenido la dispensa necesaria. 4, no estar mentalmente capaz de prestar su consentimiento. O 5, no había consentido libremente el matrimonio. Obligaciones que emana tanto del contrato matrimonial como de la procreación es la alimentaria, la cual se da en primer lugar entre esposos y después entre los hijos que hayan procreado. En materia internacional, dicho régimen se regula básicamente por normativas de tipo uniforme, como ciertas convenciones, algunas de ellas ratificadas por Colombia, y entre las que se encuentran la de Nueva York de 1956 sobre la obtención de alimentos en el extranjero y la de Montevideo de 1989 sobre las obligaciones alimentarias. Con respecto a este tema, también lo ratificamos con la Convención de La Haya sobre las obligaciones alimenticias del 24 de octubre de 1956. La misma Convención de La Haya nos habla de este tema sobre reconocimiento y ejecución en materia de obligaciones alimenticias del 15 de abril de 1958. La Convención de La Haya habla también sobre la ley aplicable a obligaciones alimentarias del 2 de octubre de 1973. Y la misma Convención de La Haya nos menciona sobre el cobro internacional para niños y otros miembros de la familia del 23 de octubre del 2007, que sería alguna de las más recientes. Existen otras aún no ratificadas por Colombia, pero que pueden servir como normas auxiliares por remisión, que a las mismas haga el derecho internacional privado de nuestro país. Relaciones y derechos de los cónyuges. Patrimoniales. El régimen de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal tiene una regulación muy particular, ya que si bien el contrato que da origen al nacimiento de tal sociedad se regula por la ley del lugar donde se celebra, en algunas ocasiones hay algunas normas que, si se trata de bienes inmuebles, estos se regirán por la ley en donde están situados los mismos, o que los cónyuges tienen la libertad de escoger la ley que regulará su relación contractual. En el título 22 del libro cuarto de nuestro Código Civil define todo lo relacionado con las capitulaciones matrimoniales, así como la sociedad conyugal, pero no nos habla nada sobre la ley aplicable a las mismas, ya que se presume que los cónyuges habitan en el territorio nacional y que están sometidos a las imposiciones del mismo código. La ley 33 nos menciona los efectos del matrimonio. El artículo 26 de esta ley nos dice lo siguiente: los bienes cualquiera que sea su naturaleza son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde están en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad, ya sea relativa o absoluta, y a todas las relaciones de carácter real que son susceptibles, de las que son susceptibles estos. El artículo 40 nos habla sobre las capitulaciones y nos dice lo siguiente: las capitulaciones matrimoniales rigen las relaciones de los esposos respecto de los bienes que tengan al tiempo de celebrarlo y de los que adquieran posteriormente.
en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de su situación. El artículo 41 nos habla también de las capitulaciones y nos dice: en defecto de las capitulaciones especiales, en todos los que a ella no hayan previsto y en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de la situación de los bienes, las relaciones de los esposos sobre dichos bienes se rigen por la ley del domicilio conyugal que hubiere fijado de común acuerdo antes de la celebración del matrimonio. El artículo 42 de esta ley nos dice también: si no hubiere fijado de antemano el domicilio conyugal, las mencionadas relaciones se rigen por la ley del domicilio del marido al tiempo de la celebración del matrimonio. El divorcio. El divorcio civil celebrado en el extranjero se regirá por la ley del domicilio conyugal. El divorcio decretado en el exterior respecto del matrimonio civil celebrado en Colombia se regirá por la ley del domicilio conyugal y no producirá efectos de disolución, sino a condición de que la causal respectiva se admita por la ley colombiana y de que el demandado haya sido notificado personalmente según la ley de su domicilio. Como quedó señalado anteriormente, es la ley del domicilio conyugal la que regula los efectos del matrimonio. En cuanto al divorcio como tal, tenemos que tener presente que la conformación y definición del mismo está ligada a la concepción del derecho interno donde éste se desarrolle, lo que muchas veces puede dar lugar a que alrededor de tal concepto se puedan presentar conflictos de calificaciones, ya que en un estado puede tenerse como un divorcio, en el otro no lo será así, y de ahí la dificultad para saber frente a qué figura jurídica nos estaríamos enfrentando. En Colombia, en este sentido, el artículo 163 del Código Civil complementa dicho postulado al afirmar que el divorcio de matrimonio civil celebrado en el extranjero se regirá por la ley del domicilio conyugal. Para estos efectos, entiéndase por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges viven de consumo y en su defecto se reputa pues como tal el del cónyuge demandado. Por ello, si los cónyuges están domiciliados en el país, serán aplicables de preferencia las normas del Código Civil complementadas con la Ley 33 y otras normas provenientes de tratados internacionales y convenios internacionales que para el efecto se establezcan. Ahora, frente a los efectos que pueda producir un divorcio pronunciado en el exterior, en el ordenamiento jurídico colombiano, este deberá ser confrontado con las normas del orden público local, lo que se puede evidenciar en el artículo 164 del Código Civil, que señala que el divorcio decretado en el exterior respecto del matrimonio civil celebrado en Colombia se regirá por la ley del domicilio conyugal y no producirá los efectos de disolución, sino a condición que la causal respectiva sea admitida por la ley colombiana y de que el demandado haya sido notificado personalmente o emplazado según la ley de su domicilio. Con todo, cumpliendo los requisitos de notificación y emplazamiento, este podrá surtir efectos de la separación de cuerpos. Hay que anotar que la norma anterior es algo ambivalente, ya que supuestamente deja en manos de la ley extranjera la regulación del divorcio, pero al mismo tiempo le dice de qué forma lo debe hacer, lo que tiene un aroma de aplicación extraterritorial de la ley colombiana a actos que deban celebrarse en el exterior. Así se podrá vulnerar el principio de territorialidad de la ley. Aquí podemos apreciar entonces que la competencia para conocer de estos asuntos lo podrán tener bien sea los jueces del lugar donde emane la ley aplicable de dicho acto o los del domicilio de los cónyuges o donde resida el demandado. Ahora, nos podemos estar enfrentando a conflictos jurisdiccionales. En este tema, el conflicto de las leyes deriva de un conflicto de competencia de jurisdicciones. La regla general es determinada por las normas procesales internas de cada tribunal, los cuales emitirán una declaración de competencia o incompetencia. En cada derecho procesal interno le corresponde un derecho procesal internacional. La determinación de las causales del divorcio compete a la ley de foro, o sea, a la ley procesal nacional. Las personas que han sido forzadas a abandonar su país o el de su anterior establecimiento pueden intentar las acciones de divorcio o de separación ante el juez de su residencia efectiva y conforme a la ley de foro, o sea, la ley procesal nacional. Es entonces necesario considerar la preexistencia de una relación vinculante de carácter legal llamado matrimonio. Hay dos sistemas. El primero, el que le niega toda eficacia a la sentencia extranjera, lo cual puede hacerse en dos formas: negándole todos sus efectos y no reconociendo la sentencia eficacia, pero atribuyéndole ciertos efectos que faciliten al proceso. Y dos, la segunda forma, el que le concede efectos de cosa juzgada a la sentencia extranjera en dos formas:
analizando los requisitos de fondo o la forma de ella y reconociéndole sus defectos sin necesidad de procedimiento alguno. En cuanto a los divorcios, hay que distinguir, hay que tener en claro que el matrimonio civil se disuelve por divorcio judicialmente decretado y el matrimonio religioso y desde luego católico cesa sus efectos civiles por divorcio judicialmente decretado por las causales de la Ley 25 de 1992. Me ha correspondido tocar el tema relacionado con el divorcio en el extranjero según la Ley Primera de 1976. Esta ley es aplicable al divorcio y los conflictos de leyes que puedan presentarse. Para ello tendríamos que aclarar cuáles son las situaciones que se puedan presentar según el país en el que se celebró el matrimonio y el país en el que se haya decretado el divorcio. Y veremos que se pueden presentar para ello 4 situaciones específicas. En el primero de ellos tendríamos que hablar del sistema que aplica la ley del lugar de la celebración del matrimonio. Claro está que ha recibido críticas a este sistema, ya que en algunos casos los cónyuges no tengan vínculos con ese país. El segundo de estos puntos nos dice que el divorcio se rige por las leyes del domicilio conyugal. El inconveniente de que queda a la elección de los cónyuges la ley más favorable. Si tomamos en cuenta el artículo 15 del Tratado de Montevideo de 1940, este dispone lo siguiente: la disolución del matrimonio se rige por la ley del domicilio conyugal. El reconocimiento de la disolución será obligatorio para el estado donde el matrimonio se celebró, si la causa de la disolución no fuere el divorcio y las leyes locales lo admiten como tal. El tercero de estos puntos nos indica que el divorcio se rige por la Ley Nacional de los Cónyuges. Un inconveniente es el cambio de nacionalidad en el lapso de la celebración del matrimonio y que se presente, digamos, la demanda de divorcio, para la cual lo más lógico sería aplicar la última ley. Y el cuarto de estos puntos nos indica que la ley aplicable al divorcio es la Lex Fort, o la ley de donde se pidió el divorcio. Pero para su competencia tendríamos que tener 2 factores. Indica el factor personal cuando se solicita el divorcio ante un determinado tribunal que no corresponde con la nacionalidad ni el domicilio de uno de ambos cónyuges. Y por otro lado, sería un factor territorial. Para efectos de competencia se tiene en cuenta donde se celebró el matrimonio y el lugar donde al momento de presentarse la demanda está instado el domicilio conyugal. Con relación a todo esto, debemos decir que se han aprobado tratados por el derecho internacional y para ello existen sistemas procesales de conflicto en el divorcio, 2 específicamente. El primero es: la demanda de divorcio puede formularse sea ante la jurisdicción nacional de cualquiera de los esposos o ante la jurisdicción del país de su residencia habitual. Y segundo, la admisibilidad del divorcio se rige por la ley del lugar en el que la demanda se plantea, así los esposos no tienen la misma nacionalidad. Regulación jurídica colombiana. Hay 6 determinaciones, las cuales les voy a contar a continuación. En primer lugar, la determinación de la competencia por la conexión nacionalidad. La competencia para conocer el divorcio corresponde a los tribunales nacionales de los cónyuges. Segundo, determinación de la competencia por medio de la conexión domicilio. La competencia es de los tribunales del domicilio conyugal. En tercer lugar, la determinación de la competencia por medio de la conexión residencia. La competencia por la residencia o presencia en el lugar. En cuarto lugar, la determinación de la competencia por la conexión lugar de celebración del matrimonio. En quinto lugar, la determinación de la competencia por la conexión autonomía de la voluntad. En sexto lugar, la determinación de la competencia mediante la conexión acumulada o alternativa. Los efectos internacionales de una sentencia de divorcio dependen de las siguientes circunstancias. Según el Código Bustamante, las normas pertinentes al divorcio son las 2 siguientes. En primer lugar, la jurisdicción competente y, en segundo lugar, la ley aplicable. La jurisdicción competente. La ley de cada estado contratante determina la competencia de los tribunales, junto con su organización, las formas de enjuiciamiento y ejecución de la sentencia, y también de los recursos que proceden contra sus decisiones. En cuanto a la ley aplicable, la separación de cuerpos y el divorcio están regulados por la ley del domicilio conyugal.
pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio, sino las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos.